Muy buenos días, hermanos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios por este medio y quería aprovechar este tiempo para compartir sobre un salmo, el salmo número 3. Salmo 3. Así que te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 3 y vamos a hablar de un tema que en este tiempo en el que estamos viviendo nos vamos a sentir muy identificados. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 3. Lo vamos a leer y después yo te voy a dar un poquito del contexto de qué es lo que estaba pasando en este momento. El Salmo número 3 dice así. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y aparece una palabra ahí, Selah. Versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. ¿Sabes, hermano? Este salmo es un salmo muy especial. Omití el título a propósito. El título del salmo es Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ese es el contexto del salmo. El salmista nos va a hablar, especialmente David, tiene muchos de estos salmos, fueron escritos por David. Y el contexto dice cuando huía de delante de su hijo Absalón. ¿Sabes? El contexto lo tenés en en 2 de Samuel, capítulo 15 al 17. Absalón era su hijo y se rebela contra su padre el rey David. Hace un golpe de estado y mata a su medio hermano Amnón por haber abusado de su hermana Tamar. Y David no hizo nada al respecto a eso. Y después, con el tiempo, Absalón se levanta contra su padre para quedarse con el reino y viene con 12.000 hombres a quedarse con el reino. Un golpe de estado. Y David tiene que huir del palacio. Muchos comentarios dicen que huye del palacio a la madrugada, descalzo, con 150 hombres. David vuelve a ser un fugitivo como en los tiempos cuando huía de otro rey, Saúl. Vuelve de vuelta a esconderse en las mismas cuevas donde se había escondido en otro tiempo. Y comienza a tener miedo. ¿Sabes? ¿Cómo no tener miedo si tu hijo, tu propio hijo, se levanta contra vos con 120.000 hombres y vos huís con 150 hombres? Su mejor consejero, Ahitofel, lo había traicionado y tiene miedo. ¿Sabes? El miedo es algo que nos acompaña al ser humano desde Génesis capítulo 3. Ahí cuando Adán peca, Adán dice, me escondí. Dios dice, ¿dónde estás? Y Adán dice, me escondí porque tuve miedo. El miedo tiene que ver mucho con salir de nuestro lugar de comodidad. El miedo el miedo a salir al mundo exterior. El miedo tiene que ver, hermanos, con esas cosas que no podemos controlar. Y sabes, la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Pero los salmos particularmente son nuestras oraciones a Dios que le expresan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y muchos de esas emociones y esos sentimientos se expresan en oraciones. Oraciones en momentos difíciles, quizás como los que estamos pasando hoy. Por eso los salmos nos enseñan a orar. Porque orar, hermanos, debe ser nuestro primer y gran recurso. No debe ser nuestro último recurso, sino debe ser nuestro gran recurso. Y yo en esta mañana rápidamente quiero
hablar con ustedes y compartir con ustedes sobre nuestros miedos, de cómo enfrentar o cómo orar a través de nuestros miedos. En este tiempo especial en que quizás el miedo es algo del día a día. Porque sacando este momento particular en el que vivimos, ¿quién no ha tenido miedo alguna vez? Cuando éramos niños, muchos quizás le teníamos miedo a la oscuridad, pero vamos creciendo y los miedos van cambiando. Y dejamos de tener miedo a la oscuridad. Quizás cambia a tener miedo a la soledad. O miedo a muchas otras cosas, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Por eso el Salmo 3 es una invitación. Nos invita a aprender a orar a través de nuestros miedos. Y David lo que tenía era miedo. Por eso yo quiero compartir con ustedes rápidamente 3 propuestas para orar en tiempos de miedo. Y la primera la tenés en el versículo número 1. Fíjate cómo comienza. Es una invocación. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son mis adversarios. Oh Jehová. ¿Sabes? Esto es una invocación. ¿Quién no tendría miedo si sus enemigos eran tantos? 120.000 hombres. Y sabes, David tenía un general que se llamaba Joab. Joab era su mano derecha. Pero acá David en el versículo 1 no va a Joab y le dice, Joab, vamos a armar una estrategia para vencer a Absalón. No, él va a Dios y le dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. David sabía que la única persona que podía ayudarlo en este tiempo de una forma sincera era ir a Dios. La pregunta que yo me he hecho muchas veces, y quizás vos también te la has hecho, si Dios es un Dios omnipotente y omnisciente, o si Dios es un Dios que está en todo lugar y todo lo sabe, ¿para qué voy a orar si Dios conoce todo? Yo, ¿sabes? Me lo he preguntado muchas veces a esto. ¿Por qué orar cuando Dios ya lo sabe todo? ¿Acaso el Salmo 103 dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces? Entonces, ¿para qué vamos a orar si Dios lo sabe? Y ahí está el problema, hermanos. Orar no es pedir. Orar es reconocer nuestra incapacidad. Orar es entender que somos limitados. Orar es bajar la guardia. Entender que hay cosas que no podemos controlar. Quizás como la situación que estamos viviendo hoy. No la podemos controlar. Yo necesito orar. Dios no necesita mi oración. Y David lo entiende. Por eso no es que no va a planificar cómo vencer a su hijo Absalón. Sino que él va a Dios y le dice, Dios, no puedo. Esto me supera. Orar no significa negar mis miedos. Orar significa reconocer que yo no puedo. Por eso tenemos que dirigir nuestros miedos a Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La primera consigna, no dejes que los miedos te controlen, ni los busques negar, sino que tenés que dirigirlos a Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Primera propuesta, dirigí tus miedos a Dios. Segunda propuesta, fíjate, versículo 1 y 2, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y la primera es, dirigí tus miedos a Dios. La segunda propuesta es, distinguí cuáles son tus miedos. Fíjate, dice, muchos son mis adversarios. ¿Cuántos dijimos que eran los adversarios que tenía David? 120.000. Era una amenaza real, era una amenaza contra su propia vida. Muchos buscan mi vida. Pero fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La primera es un miedo real. Muchos son mis adversarios, 120.000. Pero después hay un miedo irreal. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La gente, decía David, piensa que Dios me ha abandonado.
¿Sabes? David, como conocemos, era el rey de Israel, era la lámpara de Israel. Y su miedo ya no había pasado por sus adversarios ni por sus enemigos. El miedo que tenía realmente David había pasado por su identidad como rey. David era el que el que el pueblo cantaba, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero ahora todo eso se había perdido y el pueblo, ¿sabes qué decía? Dios ya no está con él. Dios lo abandonó a David. Muchos son los que dicen de mí, esa palabra, dicen de mí, habla de la identidad de David. ¿Sabes? Acá lo que estaba en riesgo para David era su identidad como rey. Ese era su mayor miedo. Un miedo irreal. Y yo te tengo que preguntar en esta mañana y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros miedos? Tenemos que distinguir nuestros miedos, pero de una forma real. Y le tenemos que poner nombre. Hay miedos que son reales, hermanos. Pero hay miedos que no existen y que son irreales. Tenemos que ponerle el nombre a nuestro miedo. Porque quizás son identidades que nos hemos puesto. ¿Cuáles son tus miedos? ¿120.000? ¿Es un miedo real? ¿O es tu identidad? ¿Cuál es tu miedo? ¿El futuro? ¿Cuál es tu miedo? ¿El futuro de tus hijos? ¿Miedo a que tomen decisiones equivocadas? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Tu matrimonio que no quiere cambiar? ¿Sabes? Proverbios capítulo 29 dice, el temor del hombre pone lazo y la idea del lazo es un animal controlado por un lazo y el miedo irreal muchas veces nos controla. ¿Cuál es tu miedo? ¿El miedo a la enfermedad? El miedo al virus que anda dando vueltas como que nos va a atrapar si salimos a la puerta de casa. Y con esto no te quiero decir que no hay que salir, pero a veces ese miedo nos controla. ¿Sabes? El miedo al virus lleva a las personas a pensar más de lo que deben pensar y terminan enfermándose de cosas que no tendrían que haberse enfermado por el miedo irreal a una enfermedad. El miedo a lo que la gente puede decir de vos, el miedo a ser aprobado. Por eso nos construimos o armamos un personaje que siempre está mostrando los dientes, siempre está feliz, pero por dentro está mal. Nunca profundiza en una relación. ¿Cuál es tu miedo? Miedo a ser padre, miedo a ser madre, miedo a la paternidad, miedo a quedarte solo, a quedarte sola. ¿Cuál es tu miedo? Miedo al fracaso. ¿Sabes que hay muchas personas que tienen tanto miedo al fracaso que porque tienen miedo nunca se desafían a crecer? Nunca quieren tomar compromisos. Miedo a no poder controlar las cosas. Porque en el fondo el miedo es parte de eso, ¿sabes? El miedo a no poder controlar la situación. Y eso genera inseguridad. Por eso la primera propuesta es dirigir tus miedos a Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La segunda propuesta es distinguir cuáles son tus miedos. ¿Son miedos reales? ¿120.000 que persiguen? ¿O son miedos irreales? Identidades. Muchos son los que dicen de mí. Cuando distingas realmente cuál es tu miedo, recién ahí lo vamos a poder trabajar. Pero David sigue orando a Dios. Y en tercer lugar, versículo del 3 al 8, David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. ¿Sabes? Cuando dirijo mis miedos a Dios y cuando los distingo con claridad, sé cuál es, recién ahí puedo hacer esto, que es descansar en Dios. Fíjate, hay una palabrita que repetimos muchas veces y es la palabra Selah.
¿Sabes? Los comentaristas no se ponen muy de acuerdo qué significa la palabra Selah, si significa una nota musical, si significa una pausa, si significa un silencio, pero en realidad que la palabra Selah va marcando los tiempos de este salmo. Y David llega a este momento y David puede descansar en Dios. Ya dirigió sus miedos a Dios, ya distinguió cuáles son sus miedos, si eran miedos reales o si eran miedos ficticios. Y recién cuando puede hacer esto, descansa en Dios. Y estos son, hermanos, son procesos. Es imposible querer avanzar 4 metros si no doy pasos. Y David fue en su proceso de dirigir sus miedos, de distinguir sus miedos, y ahora puede descansar en Dios. Y fíjate, tú, dice versículo número 3, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Fíjate, esa palabra escudo no significa que los miedos se van. No significa que los 120.000 van a desaparecer. Los 120.000 seguían ahí. Pero tú eres mi escudo, dice. Tú eres mi protección. Después dice, tú eres mi gloria. Esa palabra mi gloria suena como algo como una autorreferencia. Hermanos, quiero dar testimonio, Jehová es mi gloria. No, ¿sabes? Esa palabra gloria significa algo pesado, lo fundamental. ¿Sabes qué está diciendo David? Dios, vos sos lo más importante en este tiempo para mí. David lo había perdido todo. Es más, si podemos avanzar en el tiempo y vamos al final de la vida de David, David muere solo, sin sus hijos, sin sus hijas, sin su esposa. Lo había perdido todo. Pero dice, tú eres mi gloria, tú eres lo más importante en mi vida. Pero después dice, quien levanta mi cabeza. ¿Sabes? Yo creo personalmente que David sabía que lo que Absalón estaba haciendo era porque él no había solucionado las cosas a tiempo con su hijo. Y David dice, tú eres quien levanta mi cabeza. En medio de todos mis errores, en medio de todo mi pecado, tú eres quien me restaura. Tú eres quien me levanta la cabeza, más allá de que yo me equivoque. Y después dice, fíjate lo que dice, fui, versículo número 3, número 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Es una expresión de confianza, de perdón, de misericordia. Y después dice, me acosté y dormí. Literalmente David dice, por fin puedo descansar una noche completa. Y el versículo 6 dice, y no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Los 120.000 de David están ahí afuera. Pero yo descanso en Dios. Por eso quizás en esta mañana, en esta tarde, muchos de nosotros tenemos que escribir nuestro Salmo número 3. Porque hay miedos. En este tiempo hay mucho miedo. Y te quiero hablar a vos que quizás estás en esta mañana escuchando este mensaje. Que es tiempo de dirigir nuestros miedos a Dios. ¿Sabes? La Biblia nos habla de que hoy es el día aceptable. Hoy es el día que Dios ha preparado. Y tenés que dirigirte a Dios. Tenés que venir a Dios. Esto no se trata de una religión. Se trata de una realidad. Vení a Dios. Pero después tenés que distinguir cuál es tu miedo. Y quizás tu miedo, como el de mucha gente en este tiempo de cuarentena, el miedo es quizás el miedo a la muerte. Hay mucha gente que se enferma por miedo a la muerte. Están muriendo muchas personas en el mundo. Y quizás tu miedo es no saber qué va a pasar después.
tenés que distinguir cuál es este miedo. Porque muchos dicen, ¿cuál es tu miedo? Y el miedo a la enfermedad. ¿Es eso tu miedo? ¿El miedo a la enfermedad? ¿O es el miedo a enfrentar la muerte? Lo que tanto te preocupa. Tenés que ser sincero, tenés que ser sincera. Y hoy tenés que dirigirte a Dios. Tenés que distinguir tu miedo para que después puedas descansar en Dios. ¿Sabes? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. El versículo número 8 dice, las salvaciones de Jehová. Esta es una mañana para que puedas reconocer cuál es tu miedo, cuál es lo que te está separando de Dios y que la Biblia le llama pecado. Y pecado son todas esas cosas malas que nosotros hacemos, desde un pensamiento hasta una acción. Y son los que han causado una división entre nosotros y Dios. Tenés que distinguirlo. Tenés que saber cuál es, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y recién ahí cuando distingas tu pecado, y cuando vengas a Dios, te dirijas a Dios, y vengas y digas, Señor, soy un pecador, que necesita tu perdón, porque moriste por mí en una cruz. Recién ahí vas a poder descansar en Dios. Y como decía el salmista, me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. Y recién ahí vas a poder decir, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. ¿Sabes? Quiero terminar simplemente leyéndote el Salmo 46. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, en tiempos de miedo, lo más grande que tenemos y lo único que tenemos es Dios. Y te quiero animar, a vos que estás escuchando este mensaje, que hoy dirijas tu mirada a Dios, que vengas a Dios, que distingas tu miedo, que distingas tu pecado. Recordá, la Biblia dice que todos somos pecadores y eso ha causado una separación entre nosotros y Dios. Que pidas perdón por tu pecado, que lo reconozcas para que puedas descansar en Dios. Y para mis hermanos que el Señor ya vive en su corazón, animarte en este tiempo de cuarentena a dirigirte a Dios, oh Jehová, a que puedas distinguir tus miedos, cuáles son reales y cuáles son armados por nuestra mente, para que después puedas descansar en Dios y para que puedas decir, tú eres mi escudo, mi gloria y que levanta mi cabeza. Les agradezco por este tiempo que podemos compartir y que el Señor pueda bendecir su palabra.